¿Cómo están, chicas? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver nuestra clase de estilismo en la que vamos a hablar de la diagramación capilar, ¿correcto? ¿Qué tiene que ver con la diagramación capilar? ¿Qué es la diagramación capilar? Entonces, cuando nosotros hablamos de diagramación capilar, nosotros estamos hablando de toda la estructura y proceso que hemos venido trabajando anteriormente. Cuando nosotros hablábamos de arquitectura, cuando nosotros hablábamos de diseño, cuando nosotros hablábamos de protocolo, cuando nosotros hablábamos de procesos determinados que debemos seguir para realizar un corte de cabello. Si bien es cierto, cuando nosotros estamos hablando de cortes de cabello de dama, tenemos que tomar en consideración que las posiciones con las que nosotros vamos a ir cortando, la determinación con la que nosotros vamos a ir reconociendo, es la que nos va a ayudar a llegar al éxito de un corte de cabello. Nosotros tenemos que aprendernos a convertir en diseñadores de estilo, a reconocer cada uno de los procesos. Es ahí en donde nosotros vamos a empezar a caracterizar o vamos a ir determinando cada uno de los cortes que nosotros vamos a trabajar con nuestros clientes, ¿correcto? Si bien es cierto, cuando nosotros empezamos a trabajar con nuestros clientes, nosotros tenemos que tomar en cuenta algo fundamental y que primero es el tipo de rostro con el que vamos a diseñar. Segundo, el tipo de cabello que tiene mi modelo para llegar al éxito del diseño y también tomar en consideración qué es lo que quiere mi cliente el momento que yo realice un corte de cabello, ¿correcto? Cuando nosotros vamos a empezar a trabajar o cuando nosotros vamos aprendiendo todas estas técnicas, nosotros vamos aprendiendo en primer nivel todo lo que son las líneas básicas. Cuando nosotros aprendemos todo lo que son las líneas básicas, por ejemplo, todo lo que vamos a cortar en forma sólida, todo lo que vamos a cortar en forma recta, quieren decir cabellos de textura inactiva, ¿correcto? Que no van a tener mucho movimiento. Y este movimiento no nos va a permitir que el cabello pueda ser moldeado, por ejemplo, con varios tipos de diseños, sino van a estar caracterizados los tipos de diseños según la estructura del corte, ¿correcto? Luego tenemos la línea diagonal. La línea diagonal la vendríamos a caracterizar nosotros para lo que son cortes escalonados. Si bien es cierto, hay diferentes procesos para escalonar el cabello. Yo puedo levantar todo el cabello, y cortar en forma sólida o recta. Pero mi proceso de degradé va a tener varios inconvenientes el momento de su moldeado capilar. Tenemos que tomar en consideración, chicas, siempre que el moldeado es una parte fundamental del corte, es una parte fundamental del diseño que nosotros vamos a ir creando. Porque cuando nosotros vamos a trabajar con nuestra modelo, cuando yo voy a trabajar con nuestra modelo, tengo que tomar siempre en cuenta cuál es el objetivo que ella quiere al momento de realizarse un corte. ¿Por qué es importante el objetivo? ¿Por qué? Porque cuando mi cliente o nosotros como clientes visualizamos un corte, decimos, por ejemplo, yo quiero tener un corte en capas. Quiero tener un corte en capas. ¿Para qué? Para cepillarlo, moldearlo siempre puntas hacia afuera. Correcto. Mi proceso en forma diagonal es el indicado para realizar este corte de cabello. Pero tengo que tomar en consideración que si mi cliente dice, o sea, yo a veces me lo cepillo hacia afuera, a veces me lo aliso, ¿correcto? Entonces es ahí en donde yo voy a tener el inconveniente, el momento de realizar el diseño determinado. Entonces, chicas, es recomendable que cuando nosotros analicemos cada una de las líneas con las que vamos a ir trabajando, se vuelve el fundamento de nuestros procesos, se vuelve el fundamento de los reconocimientos que ustedes van a hacer, ¿correcto? Entonces, tengo que ir determinando, por ejemplo, que cuando yo voy a cortar en forma vertical, yo voy a lograr procesos grafilados y degrafilados, ¿correcto? Voy a lograr que cada una de estas técnicas se posesionen de la técnica con la que yo voy a empezar a trabajar. Tomando en consideración las líneas, nosotros podemos llegar al éxito de un buen diseño. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo diga, por ejemplo, un corte en línea vertical, yo enseguida voy a tomar en consideración que
los diseños que voy a trabajar son diseños grafilados y degrafilados, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la posición de mis dedos es la que va a ir denominando el diseño con el que yo voy a ir cortando, ¿correcto? ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando yo voy a realizar un corte en esta línea recta, yo voy a obtener cabellos totalmente sólidos, rectos, ¿correcto? Estoy utilizando mis dedos en esta forma y mi corte va a quedar totalmente sólido. Cuando yo voy a ir trabajando en forma diagonal, la posición de mis dedos cambia. Primero, tengo que tomar en consideración la posición de mis dedos cambia y yo voy a ir obteniendo un escalonamiento de marcación. Yo voy a ir identificando que cuando yo tomo esta posición, mis líneas van a ser totalmente marcadas, ¿correcto? Y cuando yo trabajo en forma vertical, como ya lo hemos trabajado anteriormente, cuando yo hago este proceso y corto en forma vertical, yo voy a ir obteniendo diseños grafilados y degrafilados. Mis líneas van a ser indefinidas, pero van a mantener un régimen específico, ¿correcto? Cuando yo hablo de cada uno de estos procesos o de cada uno de estos diseños para cortar el cabello, también tengo que tomar en consideración que esta parte sería la parte fundamental, ¿correcto? Porque yo estoy reconociendo las líneas con las que yo voy a trabajar. Cuando yo aprendo a reconocer las líneas con las que voy a trabajar o estoy trabajando, mi siguiente paso sería, ¿qué? Saber qué es lo que quiere mi modelo, hasta dónde quiere llegar mi modelo en el diseño en el que yo voy a trabajar, ¿correcto? Porque si bien es cierto, nosotros estamos dando una directriz de cortes para cabellos medianos y para cabellos largos, pero también me pongo a pensar y digo, por ejemplo, viene mi cliente y me dice, ¿sabes qué, Eddie? Quiero un corte de cabello que sea totalmente pequeño, que sea muy pequeño y un corte básico, y me pongo a pensar y digo, ¿en qué línea tiene que ir manteniéndose este diseño, correcto? Entonces, si yo hago un análisis rápido, va a ser un diseño en el que yo voy a ir trabajando, empezando desde la nuca baja, voy a ir trabajando en forma diagonal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, mi corte básico va a estar en la línea de los cortes diagonales, ¿correcto? Estos cortes van a ser cortes de procesos de escalonamiento que nos permitan llegar al éxito y al desarrollo de cada uno de nuestros procesos. La posición con la que nosotros manejemos nuestros dedos es la que nos va a ayudar a que nosotros lleguemos al éxito de un corte. Cada uno de los técnicos tiene diferentes procesos. ¿Con esto qué quiero decir? Voy a encontrar técnicos que digan, para hacer un corte escalonado yo tengo que dividirle el cabello en 4 partes, levantar y cortar de forma sólida. ¿Por qué? Porque estoy levantando todo el cabello y yo estoy realizando el proceso. Pero para nosotros, técnicamente, el desarrollo va a estar distribuido en líneas de reconocimientos previos. Estas líneas de reconocimientos previos son las que nos van a ayudar a identificar la posición de nuestras manos. Cuando yo hablo de la posición de nuestras manos, es el proceso fundamental que ustedes, luego de un proceso de diagnóstico, tienen que dominar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender en esta clase? A manejar nuestras manos, la precisión que debe tener nuestras manos el momento que nosotros empezamos a trabajar en toda la diagramación capilar, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar en consideración? Tengo que tomar en consideración primero que cuando yo voy a trabajar en un diseño, mi cliente es la que va a predominar qué estilo es el que quiere llevar. O sea, la cliente ya viene, ¿no? Mi cliente ya viene y me dice, por ejemplo, ¿sabes qué, Eddie? Quiero que me realices un corte, las clientes suelen decir, un corte, verás, hasta por aquí y que tenga como unas puntitas hacia arriba. Entonces, enseguida me pongo a analizar, digo, mi cliente lo que quiere es un corte escalonado. ¿Qué es lo que mi cliente busca hoy por hoy?
en todas las estéticas y también les digo como forma personal de cada una de las clientes, incluso ustedes como mujercitas, que cuando van a una estética, cuidado y les cortan el largo del cabello. Ese es como un problema social, ¿correcto? Porque cuando viene la cliente a la estética dice, por ejemplo, Eddie, quiero que me cambies de look. Claro, está bien. ¿Sabes qué? Te recomiendo un corte melena. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi cliente? Mi cliente va a decir, no, yo no quiero el cabello muy corto, yo quiero mantener el largo del cabello. Entonces estamos en una sociedad en donde mi cliente no deja que el estilista se vuelva un diseñador, ¿correcto? Pero si yo me manejo en base a un análisis, y voy trabajando con mi cliente, vamos trabajando de la mano con mi cliente, y viene mi cliente y me dice, Eddie, ¿sabes qué? Quiero un corte de cabello, que luzca con mi rostro. Entonces, y yo le digo, ¿sabes qué? Tu cabello está maltratado en todo lo que es puntas. Perdamos todo lo que es puntas y luego trabajemos en un diseño. Me va a decir, oh, está bien. Sí, está bien, todo este cabello está maltratado. O sea, hagámosle saber a nuestra cliente que el proceso en el que nosotros queremos trabajar es un proceso de recuperación capilar. Hagámosle saber a mi cliente que no es solo la decisión de tomar o hacerse un corte de cabello. También está en que le luzca y que también sepa que el cabello tiene que hablar por sí solo, que el cabello va a ser su primera presentación ante la sociedad, ¿correcto? Cada uno de estos procesos se van volviendo en técnicas de desarrollo, técnicas de reconocimiento para nosotros como estilistas. Técnicas de recomendación, porque cuando yo le voy a dar una recomendación a mi cliente, yo le voy a decir a mi cliente, Margarita, Juanita, María, este diseño no va con tu tipo de rostro. Este diseño no va con tu tipo de cabello. Entonces va a decir, ¿y cuál me puedes recomendar? Y si yo le demuestro a mi cliente un cambio muy brusco, ¿qué es lo que va a decir mi cliente? No, yo no, ni de chiste me quiero hacer este corte de cabello, ¿correcto? Entonces tenemos que ir de a poco. La estética es así, sobre todo en nuestro país, porque en nuestro país está deteriorado todo esto de los procedimientos y técnicas. Entonces, si yo trabajo con mi cliente viene con un cabello a media espalda, hagamos de cuenta como el que yo tengo aquí, viene mi cliente con un cabello a media espalda, todas sus puntas saturadas, y yo le recomiendo a mi cliente que para cambiar el proceso, para que su proceso, su diseño vaya tomando forma, y su cabello se note más saludable, yo tengo que ir disminuyendo todo el cabello maltratado. Mi cliente va a permitir que yo trabaje en esta estructura o que yo haga lo que yo siento que está bien, ¿correcto? Esto es como cuando yo voy al médico. Me voy al médico y le digo al médico, ¿sabe qué? Me duele el estómago. Y el médico me va a decir, no, ¿sabes qué, Eddie? Tómate una pastilla para el dolor de la cabeza. No, él me va a sugerir y me va a decir, ¿sabes qué? Puedes tomarte este antibiótico, puedes tomarte este, pero el mayor resultado te va a dar es este, ¿correcto? Entonces es lo mismo que pasa en el cabello. Viene mi cliente y me dice, Eddie, quiero que me realices un corte de cabello, pero no pierdas de largo. O quiero que me hagas un corte y me trae la imagen de un corte de grafilado, pero no quiero perder absolutamente largo. Y me doy cuenta que todo el cabello o la mitad de su cabello está maltratado. Yo tengo que sugerirle, recomendarle, enseñarle a mi cliente que vaya conociendo cada uno de estos procesos para que estos procesos se vuelvan unos procesos técnicos y que su cabello vaya sanando de a poco, ¿correcto? Si mi cliente me dice, ¿sabes qué? No, yo quiero irme cortando las puntas de a poquito, cada uno de nosotros tenemos que saber llegar a nuestro cliente. Si nosotros queremos que nuestro cliente se vuelva un cliente frecuente, siempre tengo que trabajar de la mano del cliente. La diagramación se va a convertir en un punto fundamental para nosotros como técnicos cuando yo le haga saber a mi cliente que no es un simple corte de cabello. ¿Por qué? Porque la gente piensa, o en nuestro país nosotros vamos a escuchar siempre que dicen, no es que yo me voy a cortar solo las puntitas. Llegan a la peluquería y dicen, quiero que me cortes las puntitas. Del momento que cortamos 2 centímetros, ya le dañamos el cabello.
según la cliente, ¿correcto? Pero cuando yo le haga ver a mi cliente que yo soy un diseñador del proceso, mi cliente va a venir con mayor seguridad a donde mí. Y mi cliente me va a pedir una recomendación de cómo quiere que se vea su diseño, ¿correcto? Cómo quiere que yo vaya diseñando el estilo que mi cliente quiere determinar para su corte de cabello. Es así que cada uno de nosotros debemos tomar en cuenta que trabajar de la mano del cliente siempre va a ser un proceso fundamental, porque yo voy a trabajar en procesos de reconocimientos, por eso nosotros nos vamos a manejar en base de libros, de revistas, de internet, porque así viene la cliente. Viene, pone, no sé, novela María la del barrio, ve, y dice, ¿sabes qué? Quiero que me hagas este corte de cabello. Pero yo tengo que hacer un análisis y decir, ¿este cabello se presta para este diseño? Entonces es ahí en cuando yo voy a decir, yo soy el encargado de decirle a mi cliente, ¿sabes qué, Margarita, Juanita? Este corte de cabello no va porque tu cabello no está apto para el diseño. Oh, ya. Entonces, ¿qué corte me recomendarías? Y yo le recomiendo un corte estratégico y le digo, ¿sabes qué? Te voy a hacer este corte. Dice, ¿sabes qué? Pero yo quería que en la parte trasera se mantenga como unas capitas. Lo podemos hacer, pero para este diseño tu cabello tiene que estar mucho más largo. Es así como la cliente va a ir conociendo y se va a ir dando cuenta que nosotros, ustedes, son técnicas, son diseñadoras, ¿correcto? Porque no es simplemente atraer el cliente, porque yo puedo decirle a mi cliente, venga, pase, pase, cortes de cabello, venga, 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 venga. He cortado tanta gente que el momento que mi cliente sale, dice, no, yo no quería así. Y eso nos pasa. De los ecuatorianos, de las mujercitas que van a cortarse el cabello, siquiera 8 chicas salen con la idea de que su diseño no estuvo bien realizado. ¿Es por qué? Porque en nuestro país no trabajamos con moldeados capilares. Nosotros lo único que decimos es el famoso corte de cabello y chao. Pero si yo le enseño a mi cliente desde el momento que ella viene y le digo, para que tú luzcas este corte de cabello, yo tengo que moldear tu hebra capilar. El momento que moldeo tu hebra capilar, voy a lograr que el diseño que tú me pides quede totalmente estructurado en el diseño determinado, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mi cliente, el momento que sale de la peluquería, va a decir, sí, me quedó muy bien, siento que se parece mucho a la fotografía, el corte, y de allí, en 2 días que se lave el cabello, nuevamente, que va a ver que su cabello quedó como que hidratado un poco las puntas. Entonces el análisis rápido de mi cliente va a ser, oh sí, para mantener el cabello como cuando salí de la peluquería, tengo que cepillarlo, alisarlo, hacer los rizos. Entonces este es un punto fundamental que cada uno de los clientes va a ir tomando en consideración. Pero está en nuestras manos que cada uno de los procesos lo hagamos como reconocimiento breve de mi cliente. Porque si yo no le hago un reconocimiento breve a mi cliente y le digo a mi cliente, puedo ser el mejor técnico del mundo, puedo ser el técnico mejor preparado, pero si yo no sé llegar a mi cliente en procesos, en diseños, es allí en donde yo voy a ir teniendo el problema, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es mi obligación recomendarle a mi cliente que luego de un proceso, mi cliente siempre tiene que tener un post trabajo en casa. ¿Correcto? Yo le diseñé el corte, yo creé el corte, yo trabajé con las líneas específicas, trabajé en diseño, trabajé en técnica, pero ¿qué me está faltando para que mi cliente tenga más credibilidad en mí? Llegar a mi cliente con cada uno de los procesos. Los procesos son los que nos ayudarán a ir determinando paso a paso que el resultado de un corte tiene que ser trabajado en base a diferentes puntos o a diferentes fundamentos que me van a ayudar a que mi cliente se vuelva totalmente fiel a mi trabajo, ¿correcto?
Las líneas, decíamos que las líneas con las que yo voy a ir trabajando siempre van a ser líneas estructuradas directamente para el corte de cabello. No todos los técnicos tienen el mismo proceso, ¿correcto? Como yo les decía cuando estudiábamos las graduaciones. Les decía, por ejemplo, ustedes van a encontrar técnicos que trabajen en base a graduaciones y que estas graduaciones les permitan ir identificando los procesos determinadamente según sus necesidades. Pero nosotros debemos aprender a ir construyendo nuestros propios diseños en base a cada una de estas líneas, ¿correcto? Cuando yo aprendo a trabajar en cada una de estas líneas, yo voy a ir tomando en consideración que los procesos se vuelven fundamentales en nuestro diario vivir, porque yo voy a poder ir reconociendo, voy a poder irme familiarizando. Incluso cuando yo voy a ver un seminario, por ejemplo, siempre los técnicos tenemos que guardarnos algo para nosotros como profesionales. Siempre. Entonces viene un técnico y dice, por ejemplo, Eddie, ¿sabes qué? Voy a dar un curso de cortes escalonados. Y empieza a realizar el proceso, ¿no? Empieza a realizar el proceso, la técnica, el desarrollo y cada una de las determinaciones. Cuando el técnico solo dijo que va a trabajar, se me ocurre, en una graduación máxima. Entonces, mi análisis va a ser el siguiente, va a ser, el técnico trabajó en una graduación máxima, en una línea sólida de escalonamiento. Es por eso que él logró el resultado de tal corte, ¿correcto? Entonces, apoderarnos, conocer cada uno de estos procesos, son los que nos van a ir aprendiendo a que nosotros distribuyamos, conozcamos y nos familiaricemos con la técnica, ¿correcto? Cuando yo digo una técnica determinada o una técnica de proceso, quiere decir que yo me estoy apoderando ¿de qué? De lo que realmente quiero hacer, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros tomamos en consideración cada una de estas líneas, nos vamos a dar cuenta que nos va a permitir llegar al éxito del corte. Cuando nosotros trabajamos linealmente, también vamos a poder ya ir creando, ¿correcto? Porque yo también va a haber momentos en los que no siempre voy a estar basado en un protocolo aprendido cuando yo estudiaba, o no va a estar especificado en un protocolo que yo aprendí en un seminario. También tengo que satisfacer mis necesidades, ¿correcto? Entonces, yo tengo que aprender a ser analítico desde siempre, a cada momento. Tengo que hacer que los procesos se vuelvan la clave fundamental de mi diario vivir. Entonces, si viene mi cliente con un cabello sólido, y dice, ¿sabes qué? No quiero perder el largo, hagamos el análisis, no quiero perder el largo de cabello, pero sí quiero que todo el cabello que está saturado se me vaya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo en este momento? Voy a tomar mechas muy finas y voy a ir realizando el proceso. Voy a trabajar en una graduación media y voy a retirar todo lo que está saturado. El momento que regrese voy a mantener el largo, pero yo ya he creado un diseño porque estoy obteniendo un leve escalonamiento en las puntas, ¿correcto? Es importante también, chicas, es importante que ustedes aprendan a denominar cada uno de sus cortes, que sus cortes se vuelvan un diseño único para ustedes, ¿correcto? Que cuando alguien visualiza su diseño, se le haga complejo, mientras para ustedes, cuando aprendieron a manejar cada una de estas líneas, los procesos se van a ir volviendo procesos técnicos. Estas líneas también se vuelven líneas visuales. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a cualquier lugar y visualizo, incluso en el instituto. Ustedes se han dado cuenta que cada uno de mis compañeros tienen diferentes procesos para trabajar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta? Que cuando yo voy a hacer este diseño me favorezca para que mi cliente se vuelva un cliente fijo conmigo, ¿correcto? Para que mi cliente se dé cuenta que cada uno de los desarrollos que yo voy haciendo se vuelven procesos técnicos. Cuando yo soy técnico para trabajar, yo voy logrando una diagramación capilar
que me va favoreciendo a mí. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si yo me pongo a pensar en la competencia o cómo trabaja la competencia, es ahí cuando yo ya voy a ir teniendo problemas. ¿Por qué? Porque voy a decir, oh no, sí. Yo me fui a una peluquería y vi que en la peluquería para escalonar el cabello, solo levantaban el cabello y lo cortaban directamente. Entonces yo me pongo a ver y digo, para yo lograr ese objetivo, yo voy a lograr este objetivo haciendo unas divisiones que me favorezcan en el diseño y en el proceso. Entonces, cuando yo hablo de diagramación, yo estoy hablando de que yo tengo que tener una estructura determinada en técnica, ¿correcto? Yo tengo que saber cuál es el objetivo al que yo quiero llegar. Yo tengo que saber cómo voy a trabajar con las líneas o con las directrices que me sirven para que cada momento que yo quiera llegar al éxito, yo pueda ir diseñando y creando, ¿correcto? Por ejemplo, cuando yo hago, este momento vamos a hacer un gráfico y voy a hacer un análisis de lo que quiere mi cliente, ¿correcto? Entonces, mi cliente me dice, Eddie, quiero un corte que esté, no sé, unas capas, es una cliente de cabello mediano, vamos a hacerlo, es una cliente de cabello mediano, es una cliente de cabello mediano, y el resultado en su cabello, ella quiere ligero movimiento en puntas. Ligero movimiento en puntas. Ligero movimiento en puntas, correcto. Yo voy a tomar rápidamente, voy a hacer rápidamente mi análisis y el proceso en el que voy a trabajar va a ser un proceso de escalonamiento, ¿correcto? Escalonamiento, en donde mi línea va a ser una línea diagonal, ¿correcto? Va a ser una línea diagonal. Esta línea diagonal me va a ayudar a que el momento que yo voy a ir estructurando el ligero movimiento en puntas que quiere mi cliente, me ayude a determinar un diseño de un escalonado súper sutil, súper suave, ¿correcto? La línea diagonal es la que me va a ayudar a que el diseño sea progresivo, tome el curso que necesita el cabello, ¿correcto? Entonces, chicas, también es recomendable que cuando ustedes trabajen en procesos, trabajen en técnica, trabajen en desarrollo, trabajen en análisis, esto sea fundamental para ustedes. Porque cuando yo aprendo, créanme, chicas, que en el tiempo que yo llevo trabajando como estilista, me he dado cuenta. Yo he tratado de seguir varios cursos, de leer muchos libros, y a veces uno quiere seguir un protocolo distinto al que uno ve. Por ejemplo, veo en un libro, en el de Océano, y veo, para realizar un corte de grafilado tengo que dividir. Entonces, cuando uno empieza a apoderarse ya del diario vivir, uno se va dando cuenta que la determinación también es en un 90% lo que nosotros vamos a ir trabajando, ¿correcto? Entonces, ¿yo qué es lo que quiero? Que ustedes se vayan posesionando de sus propios diseños. Que algún momento me digan, ¿sabe qué, profe Eddie? Usted me dio la demostración de corte en líneas diagonales, ¿verdad? Y usted lo hizo en esta forma. Hizo estos diagonales. Pero yo obtuve el mismo resultado haciendo otro diagonal. Perfecto. ¿Estoy qué? Estoy aprendiendo a diseñar. Estoy aprendiendo a crear, estoy aprendiendo a que la diagramación se vuelva una parte fundamental de mi vida, ¿correcto? Entonces el diseño, chicas, sí es un proceso fundamental para ustedes, es un proceso esencial. Nosotros tenemos que tomar en consideración que este proceso esencial tiene que tomar el rumbo de nuestras vidas técnicamente. Yo les decía la vez anterior también que, por ejemplo, cuando la moda vuelve, ¿no? La moda vuelve regenerada a veces de algo innovador. Cuando estuvo muy de moda la melena, que era una melena cóncava que se hacía la Victoria Beckham, creo que fue una de las primeras, se puso muy en el boom, se puso muy en la moda. Entonces, ¿qué es lo que tomábamos en consideración? Venían las clientes, quiero este corte. Entonces, uno nos asustábamos y decíamos, ¿y cómo es? ¿Cómo lo realizo?
Ya, cuando nosotros íbamos a seguir un seminario para aprender a hacer esta melena, nos dábamos cuenta que estaba posesionado y seguido de los de la misma ley de siempre, ¿correcto? Líneas rectas, líneas verticales, líneas diagonales. Las líneas es un proceso fundamental para ustedes. ¿Por qué? Porque la estructura es la que va a ir predominando todo el tiempo, ¿correcto? Todo el tiempo va a ir predominando. Entonces nosotros cuando nosotros hablemos técnicamente, nosotros ya vamos a ir hablando de procesos de diseño. O sea, estamos en segundo nivel y en segundo nivel nosotros ya estamos hablando de procesos de diseño. Procesos que a mí como técnico, me favorecen. Y los he ido aprendiendo, los hemos puesto en práctica y los damos en demostración. Pero también tenemos que tomar en consideración, chicas, que por ejemplo ustedes, cuando ustedes van a ir trabajando en el diario vivir, cuando nosotros lleguemos ya a cuarto, a quinto nivel, ustedes ya van a empezar a crear solo con líneas, ¿correcto? Porque esto es lógica y analítica, ¿correcto? Entonces yo quiero cambiar, quiero dar un curso de cortes de cabello y me dicen, por ejemplo, viene una alumna a seguir un curso con ustedes y dice, por ejemplo, quiero aprender a hacer cortes escalonados. Y usted empieza con el mismo corte que el profe me dio en la demostración o que me dieron cuando yo estaba haciendo una práctica. Va a decir, pero ese corte yo ya lo vi en Princesa. Pero si yo hago un análisis directo y dice, ella quiere un curso en el que aprenda a escalonar el cabello, ¿cuál es el objetivo? El objetivo son las líneas. Todo el proceso es en diagonal, correcto. Todo el proceso es en diagonal. Pero yo ya no voy a seguir el mismo régimen que nos enseñaron a todos, sino yo voy a ir diseñando en forma diagonal en la estructura de los dedos, pero en la estructura capilar voy a ir cambiando el diseño. Es ahí como nosotros vamos a ir identificando cada uno de los diagramas que yo quiero ir trabajando literalmente en el momento que yo voy a ir reconociendo, ¿correcto? Primer nivel, chicas, ustedes aprendieron a cortar solo identificando un corte por nombre. Este es el nivel en el que ustedes van a aprender diseños que yo los he ido creando, que los he aprendido, que me enseñaron, que les puse un plus, que cuando a mí me enseñaron que para degrafilar hay que cortar así, yo luego aprendí que para obtener mayor resultado tenía que hacer un pulimiento hacia los laterales y cada uno de estos procesos se van posesionando de ustedes como diseñadores, ¿correcto? Saber identificar claramente lo que es textura activa y textura inactiva también es igual, ¿correcto? Es igual que posesionarnos del proceso, porque cuando yo digo, por ejemplo, cuando yo digo voy a hacer un corte sólido, ya saben que es un igualado de puntas. Cuando yo digo voy a hacer un corte escalonado, ya saben que es en capas. Pero si yo el momento que estoy enseñando, el momento en que ustedes como técnicos quieren llegar a otros profesionales y dicen, por ejemplo, quiero o vamos a ver en esta clase un corte en textura inactiva. Entonces yo enseguida se me viene a la mente y digo, inactivo, ¿qué es inactivo? Entonces, se vuelve más novedoso y voy a decir, va a ser un corte en textura inactiva y empiezo a hacer las divisiones del igualado de puntas. Entonces es un igualado de puntas. Técnicamente, ¿qué es lo que estoy logrando? Que el diseño esté apoderado de mí y el proceso siga siendo el mismo, ¿correcto? Entonces, inactivo. Todo lo inactivo son cabellos sólidos, ¿correcto? Cortes que yo realice a 0 grados. Cuando yo hablo de una textura activa, quiere decir un cabello con movimiento, ¿correcto? ¿Qué quiero decir con esto? Viene mi cliente y me dice, Eddie, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un corte escalonado. Oye, y alguien me pregunta, ¿qué corte le hizo? Es un corte en textura activa. Entonces, ¿qué le estará haciendo? Entonces la cliente ya se va con eso. Se queda con el hambre de saber qué proceso es. Entonces, si se va a la competencia y en la competencia le dice, ¿sabe qué? Yo le vi que en la otra peluquería le hicieron un corte, me dijo que era en textura activa. Si es alguien que no está preparado técnicamente para el proceso, no va a saber de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, siempre identificar cada uno de los procesos nos sirven a nosotros
como técnicos para que nosotros no nos creamos, sino estemos seguros de que nosotros estamos aprendiendo a diseñar. El diseño debe volverse una parte fundamental de ustedes, porque pues, si nosotros estamos estudiando, nosotros nos estamos preparando para decir, ah, sí, yo soy Edison, el peluquero del barrio, y sí, todos vienen, todos, casi todo mi barrio se hace el corte sólido, no sé, con un poquito las puntas, entonces estoy dejando a un lado todo mi proceso de enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo como técnico? Que me vayan reconociendo por mi técnica, ¿correcto? Que me vayan reconociendo por el proceso en el que yo voy desarrollando un corte, por el proceso en el que yo voy estructurando, por el proceso en el que yo voy haciendo un diagrama antes de realizar un corte, ¿correcto? Entonces, se ve muy elegante cuando nosotros vamos a realizar un proceso y este proceso está totalmente distribuido, ¿correcto? Está totalmente distribuido. No me cansaré de decir, chicas, cuando nosotros vamos o vemos a técnicos, peinan todo el cabello hacia atrás, cortan sólido y supuestamente el resultado. No, nosotros lo que queremos llegar es al cliente, a que la gente que está atrás mío aprenda a visualizar y se dé cuenta que el hecho de cortar un cabello no es simplemente de pasar una tijera, sino que es un proceso de enseñanza didáctica, ¿correcto? ¿Por qué un proceso de enseñanza didáctica? Porque cuando nosotros les vamos enseñando a los niños, nosotros le vamos diciendo a los niños, este Lego ponle sobre este sobre este, y se te va creando unas gradas. Es el mismo proceso que nosotros como técnicos debemos ir conociendo para ir haciendo diagramas directos, ¿correcto? Si yo como técnico tengo una peluquería muy pequeña, súper pequeña, pero yo doy un servicio eficaz, servicio en donde en mi peluquería no solo cortan el cabello, sino en mi peluquería están diseñando, en mi peluquería están creando, entonces la gente va a venir de a poco. ¿Por qué? Porque son procesos que van diciendo, oh sí, sabes que cuando a mí me cortan en esta peluquería me van haciendo paso a paso. Yo cuando me voy a la otra peluquería, me peinan, me mojan con el chisguete, me cortan y ya está. No. Estos son procesos directos, ¿correcto? Procesos de conocimiento, chicas. Si yo no sigo un proceso de conocimiento estratégico, soy yo el que voy a tener problemas, ¿correcto? Entonces, si yo quiero prepararme para que la gente aprenda de mí, ¿correcto? Si nosotros siguiéramos, chicas, por ejemplo, todos a nivel nacional, una sola modalidad, créanme que el marketing publicitario sería totalmente distinto, porque no voy a saber si me voy a cortar donde Juanita o donde Margarita el cabello, porque las dos cortan iguales, ¿correcto? Pero ¿qué es de qué es lo que tenemos que apoderarnos de esto, de los procesos, de la técnica, del diseño? Que el diseño se vuelva una parte fundamental de nosotras, que cuando nosotros aprendamos a que la posición correcta para cortar el cabello depende de cómo yo ponga mis dedos, ¿es un punto fundamental? Sí, es un punto fundamental. De que cuando yo voy a realizar un corte de cabello, tengo que hacer un análisis capilar. Es muy fundamental. Si yo voy a hacer un análisis previo antes de realizar el corte y una recomendación a mi cliente, se vuelven procesos totalmente fundamentales para cada uno de ustedes, para cada una de ustedes como técnicas en el rama de la belleza. ¿Qué es lo que quiero, chicas? ¿Qué es lo que quiero que tomen siempre en consideración? Es que los procesos, las técnicas y los desarrollos van a ir tomando el curso que necesitan a medida que vamos a ir aprendiendo. Los ejercicios que nosotros vamos a hacer son los siguientes, ¿correcto? Primero analizar, ¿correcto? Voy a analizar. Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer una vez que analizo? Voy a preparar, ¿correcto? Una vez que preparo, voy a tomar en consideración cuál es el objetivo al que quiero llegar. El objetivo es el proceso fundamental, chicas, que ustedes deben tomar en consideración antes de realizar cualquier corte de cabello, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el objetivo puede estar claro por mi cliente. El objetivo puede estar claro por mi cliente, pero
si yo no sé llegar a mi cliente y decirle, ¿sabes qué, Juanita? Este corte no te queda o este corte no va a lucirte por tu tipo de cabello, es ahí en donde yo voy a empezar a tener más credibilidad, ¿correcto? Si mi cliente me dice, ¿sabes qué, Eddie? Pero yo sí quiero el corte, se me ocurre, viene una cliente de cabello a media espalda y dice, quiero un corte melena y tiene un cabello rizo. Y yo le digo, ¿sabes qué? Este corte a ti no te va porque se te va. Ah, no, no, sabes que luego de esto quiero una queratina. Entonces, desde ahí cuando yo voy a decir, oh, claro, si es una cliente súper educada en su moldeado capilar, si es una cliente que yo visualizando le voy a ver que mi cliente tiene el objetivo de cuidar siempre su cabello, yo puedo hacerle lo que la cliente pida, pero siempre y cuando tengo que yo manejarme con un análisis previo, correcto. Antes de yo trabajar la cabellera, tengo que tener un análisis correcto. Haber llegado a un consenso con mi cliente. O sea, ¿quieres esto? Mejor te queda esto, pero, ¿qué te parece, Eddie? Si me haces como tú me dices, pero acá no me hagas tan corto, correcto. Entonces estoy llegando a qué? A un consenso con mi cliente, a que el diseño se vuelva una parte fundamental para cada uno de nosotros. Por ejemplo, chicas, vamos a trabajar siempre en este nivel por medio de ejercicios. Entonces, los ejercicios yo los voy a ir marcando, ya les enviaré como deberes. Por ejemplo, tengo una cliente de cabello medio, y mi cliente quiere una melena, pero este cabello es rizado, ¿correcto? Este cabello es rizado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces aquí es en donde yo tengo que hacer todo el ejercicio. Primero, en mi análisis, en el cabello rizo no se puede hacer un cabello muy corto porque se le va a esponjar el cabello. Luego, mi siguiente análisis es con qué frecuencia moldea el cabello mi cliente. Cada uno de estos procesos son los que nos van a llegar al éxito de un buen corte de cabello, ¿correcto? Ahora también puede pasar que sí, a mi cliente de cabello melena y rizo le gusta estar con la cabeza así. Entonces, ahí yo no voy a tener problema, pero también tengo que tomar en consideración que mi cliente me va a decir, ¿sabes qué, Eddie? Eh, pero yo no quiero tan esponjado, o sea, yo quiero más bien formado el rizo. También es un proceso de cuidado capilar. Entonces, cada uno de estos procesos, chicas, se vuelven fundamentales para ustedes, ¿correcto? Los ejercicios los vamos a ver con paciencia en la próxima clase. Vamos a ir aprendiendo a resolver casos de cortes de cabello en los que nos ayuden a favorecerle a mi cliente el momento de su resultado, ¿correcto? Siempre aprendamos, chicas, que el resultado depende de trabajar de la mano del cliente. El resultado. O sea, cómo quiero que me quede el diseño dependerá de mi cliente y del proceso que yo tenga, porque el proceso de conocimiento es mío, el proceso de conocimiento es el que ustedes están adquiriendo. Si ustedes, por ejemplo, ven un tutorial de un corte de cabello, van a decir divida de esta forma, ya. Pero nosotros tenemos que tomar en consideración que la arquitectura se vuelve un paso fundamental para cada uno de ustedes. Aprendan a reconocer, aprendan a interpretar, aprendan a realizar y sobre todo aprendan a tener paciencia, ¿correcto? Porque cuando ustedes aprenden a tener estas cuatro cosas, ¿qué es lo que de qué les va a servir? Que su cliente no le importa cuánto tiempo tenga que esperar sentado, pero quiere que cada una de ustedes, trabaje en su diseño de corte de cabello. A veces las clientes dicen, por ejemplo, parece mentira, pero las clientes se vuelven tan aferradas a su estilista que créanme que si nosotros aprendiéramos a trabajar o todos los técnicos trabajáramos en los procesos que hemos visto el día de hoy, de diagramación, de diseño de proceso, créanme, chicas, que estaríamos en el boom de la estética en nuestro país. ¿Por qué? Porque se nos ha ido disminuyendo el proceso por falta de creatividad, por falta de conocimientos, por falta de reconocimientos, porque hay muchos técnicos empíricos que también son muy buenos, pero que les ha faltado algo.
prepararse, crearse, conocer, ¿correcto? Y sobre todo creer en nosotros mismos, chicas, porque el momento que nosotros estamos aprendiendo a creer en nosotros mismos, estamos aprendiendo a ganar un lugar estratégico y un punto fundamental en nuestro trabajo, ¿correcto? Chicas lindas, espero que haya sido esta clase de su agrado. Quiero que se empapen al 100%. Adicional a esto, les dejaré una pequeña información en la plataforma y la clase que tenemos en Zoom el día de hoy. Recuerden que les quiero mucho, espero verlas pronto. Les envío un abrazo de oso, de oso, de oso y no se olviden que ya nos falta poco para vernos y poder trabajar directamente, ¿correcto? Porque realmente con ustedes es otra cosa porque hay preguntas, quieren indagar, pero también en las clases traten de que sean así. Cuando nosotros nos vemos el ratito que nos vemos en Zoom, preguntar. Correcto, chicas, las quiero mucho. Excelente semana.